Buena tarde a todas y a todos. Vamos a dar inicio con nuestra sesión. En el municipio de Atlixco del estado de Puebla, siendo las 14:25 del día 3 de abril del año 2025, reunidos en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal, ubicado en Plaza de Armas, número 1, Colonia Centro, Atlixco, Puebla, recinto oficial para celebrar la 19ª sesión extraordinaria de Cabildo en cumplimiento al artículo 73 de la Ley Orgánica Municipal. Se declara la apertura de la 19ª sesión extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del municipio de Atlixco, Puebla. Por lo tanto, le solicito a la Secretaria del Ayuntamiento proceder a realizar el pase de lista de asistencia. En este momento se efectuará el pase de lista de los asistentes a esta 19ª sesión extraordinaria de Cabildo, a la que fueron convocados en tiempo y forma. Presidenta Municipal, doctora Ariadna Ayala Camarillo. Síndico Municipal, Iván Cortés Ambrosio. Presente. Regidores, Refugio Alejandro Sánchez García. Presente. Valery Barch Aburto. Luis Fernando Jara Vargas. Presente. María de los Ángeles Gómez Andrade. Fabián Sergio Cedeño Camarillo. Soledad Vázquez Castillo. Juan Francisco Torres Montiel. Presente. Zenaida Reyes Alarcón. Maricruz Casco Bueno. Eloy Soledad Torijano. Ariadna Street Aiza Aguilar. Ofelia Nava González. Me permito informar que se cuenta con la asistencia de 14 de los 14 integrantes del ayuntamiento, de los cuales 4 se encuentran asistiendo de manera virtual. En virtud de haber verificado su asistencia a través del pase de lista y corroborando que se encuentran 14 de los 14 integrantes de este cuerpo edilicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley Orgánica Municipal, se declara que existe el quórum legal para sesionar válidamente y le solicito a la Secretaría del Ayuntamiento proceda a dar lectura al proyecto del orden del día. Continuando con el desarrollo de la sesión, sometemos a consideración del Honorable Cabildo la aprobación de la propuesta del orden del día. Primero, apertura de la sesión. Segundo, pase de lista de asistencia. Tercero, declaración del quórum legal para sesionar válidamente. Cuarto, aprobación del orden del día. Quinto, lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por el que se solicita se apruebe el otorgamiento de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicio al ciudadano Anselmo Salvador Cervantes. Sexto, lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por el que se solicita se apruebe el otorgamiento de la pensión por jubilación anticipada al ciudadano Carlos Rodríguez Ávila. Séptimo, lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por el que se solicita se apruebe el otorgamiento de la pensión por inhabilitación a la ciudadana Elizabeth Rivera Jiménez. Octavo, lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por el que se solicita se apruebe el otorgamiento de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicio al ciudadano Hermenegildo Briones Rodríguez. Noveno, lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por el que se solicita se realice el otorgamiento de la pensión por jubilación anticipada al ciudadano José Eliseo Madrid Hernández. Décimo, lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por el que se solicita se apruebe el otorgamiento de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicio al ciudadano José Manuel García Gutiérrez. Décimo primero, lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por el que se solicita se apruebe el otorgamiento de la pensión por retiro por edad y tiempo de servicio al ciudadano Juan Álvarez Contreras. Décimo segundo, lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por el que se solicita se apruebe el otorgamiento de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicio al ciudadano Juan Rivera Martínez. Décimo tercero, lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por el que se solicita se apruebe el otorgamiento de la pensión por jubilación al ciudadano Magdaleno Aguilar Rosas.
14º, lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por el que se solicita se aprueben las adiciones realizadas a los lineamientos que regulan la disposición y comprobación de ayudas sociales o donativos a personas, instituciones, organismos y diversos sectores de la población residente del municipio de Atlixco, Puebla. 15º, lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por el que se solicita se aprueben los lineamientos para la asignación, ejecución, ejercicio y comprobación del fondo fijo para el municipio de Atlixco, Puebla. 16º, cierre de la sesión. Es cuanto, Presidenta. Gracias, secretaria. En consecuencia, se pone a consideración de los integrantes del honorable cabildo el orden del día. Si alguien desea hacer uso de la palabra en el correspondiente punto, solicito que me lo indique levantando la mano. Al no haber ninguna intervención, le solicito a la secretaria del ayuntamiento proceda a tomar la votación nominal correspondiente a la aprobación del orden del día. Procedo a recabar la votación nominal. Presidenta municipal, doctora Ariadna Ayala Camarillo. Síndico municipal, Iván Cortés Ambrosio. A favor. Regidores, Refugio Alejandro Sánchez García. A favor. Valery Barch Aburto. Luis Fernando Jara Vargas. Regidor Luis Fernando Jara Vargas. A favor. María de los Ángeles Gómez Andrade. Fabián Sergio Cedeño Camarillo. Soledad Vázquez Castillo. Juan Francisco Torres Montiel. A favor. Zenaida Reyes Alarcón. Maricruz Casco Bueno. Eloy Soledad Torijano. Ariadna Street Aiza Aguilar. Ofelia Nava González. Les informo que con 14 votos a favor se aprueba por unanimidad el orden del día. Toda vez que se han desahogado el primer, segundo, tercero y cuarto punto del orden del día, continuamos con el desarrollo de la sesión. El punto quinto del orden del día corresponde a la lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por el que se solicita se apruebe el otorgamiento de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicio al ciudadano Anselmo Salvador Cervantes, Por lo tanto, cedo el uso de la palabra a la licenciada María de los Ángeles Gómez Andrade para que proceda a dar lectura al dictamen. Buenas tardes a todos. Honorable Cabildo, los suscritos regidores María de los Ángeles Gómez Andrade, Juan Francisco Torres Montiel y Luis Fernando Jara Vargas, miembros integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal del Honorable Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 115, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 102, párrafo primero y 105, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo 46, 78, fracción 15ª y 31ª, artículo 92, fracción cuarta, artículo 94 y 140 de la Ley Orgánica Municipal. Artículo 53, fracción décima, artículos 54 y 55 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, artículo 2, 6, párrafo primero y artículo 30, fracción tercera del Reglamento de Pensiones a Trabajadores Municipales del H. Ayuntamiento de Atlixco, Puebla. Sometemos ante este honorable Cabildo el dictamen por el cual se aprueba el otorgamiento de pensión de retiro por edad y tiempo de servicio al ciudadano Anselmo Salvador Cervantes, con base en los considerandos de los cuales solicito la dispensa de su lectura en virtud de que el documento ha sido enviado previamente, pasando directamente al dictamen. Primero, se aprueba el otorgamiento de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicio en favor del ciudadano Anselmo Salvador Cervantes en los términos del dictamen emitido por la Comisión para regular y validar pensiones y jubilaciones. Segundo, se instruye a la Tesorería Municipal para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias realice los trámites correspondientes para el cumplimiento del presente dictamen, así como la notificación correspondiente al ciudadano Anselmo Salvador Cervantes. Tercero, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en el ámbito de sus atribuciones realice las notificaciones correspondientes al cumplimiento del presente dictamen. Es cuanto, Presidenta. Gracias, regidora. Esta consideración de este cuerpo colegiado, el dictamen al que se le ha dado lectura. Si alguien desea hacer uso de la palabra en el correspondiente punto, solicito que me lo indiquen levantando la mano.
Al no haber ninguna intervención, le solicito a la Secretaría del Ayuntamiento proceda a tomar la votación nominal correspondiente. Procedo a recabar la votación nominal. Presidenta Municipal, doctora Ariadna Ayala Camarillo. Síndico Municipal, Iván Cortés Ambrosio. A favor. Refugio Alejandro Sánchez García. A favor. Valery Barch Aburto. Luis Fernando Jara Vargas. A favor. María de los Ángeles Gómez Andrade. Fabián Sergio Cedeño Camarillo. Soledad Vázquez Castillo. Juan Francisco Torres Montiel. A favor. Zenaida Reyes Alarcón. Maricruz Casco Bueno. Eloy Soledad Torijano. Ariadna Street Aiza Aguilar. Ofelia Nava González. Les informo que con 14 votos a favor se aprueba por unanimidad el dictamen y se continúa con el desarrollo de la sesión. El punto sexto del orden del día corresponde a la lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por el que se solicita se apruebe el otorgamiento de la pensión por jubilación anticipada al ciudadano Carlos Rodríguez Ávila. Por lo tanto, se del uso de la palabra a la licenciada María de los Ángeles Gómez Andrade para que proceda a dar lectura al dictamen. Honorable Cabildo, los suscritos regidores María de los Ángeles Gómez Andrade, Juan Francisco Torres Montiel y Luis Fernando Jara Vargas, miembros integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal del Honorable Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, con fundamento en lo dispuesto en los artículos primero, 115, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 102, párrafo primero y 105, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículos 46, 78, fracción decimoquinta y 31º, artículo 92, fracción cuarta, artículo 94 y 140 de la Ley Orgánica Municipal, artículo 53, fracción décima, artículos 54 y 55 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, artículo 2, 6, párrafo primero y artículo 30, fracción tercera del Reglamento de Pensiones a Trabajadores Municipales del H. Ayuntamiento de Atlixco, Puebla. Sometemos ante este honorable Cabildo el dictamen por el que se aprueba el otorgamiento de pensión por jubilación anticipada al ciudadano Carlos Rodríguez Ávila, con base en los considerandos de los cuales solicito la dispensa de su lectura en virtud de que el documento ha sido enviado previamente, pasando directamente al dictamen. Primero, se aprueba el otorgamiento de la pensión por jubilación anticipada en favor del ciudadano Carlos Rodríguez Ávila en los términos del dictamen emitido por la Comisión para regular y validar pensiones y jubilaciones. Segundo, se instruye a la Tesorería Municipal para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias realice los trámites correspondientes para el cumplimiento del presente dictamen, así como la notificación correspondiente al ciudadano Carlos Rodríguez Ávila. Tercero, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en el ámbito de sus atribuciones realice las notificaciones correspondientes al cumplimiento del presente dictamen. Es cuanto. Gracias, regidora. Esta consideración de este cuerpo colegiado, el dictamen al que se le ha dado lectura, si alguien desea hacer uso de la palabra en el correspondiente punto, solicito que me lo indique levantando la mano. Al no haber ninguna intervención, le solicito a la Secretaría del Ayuntamiento proceda a tomar la votación nominal correspondiente. Procedo a recabar la votación nominal. Presidenta Municipal, doctora Ariadna Ayala Camarillo. A favor. Síndico Municipal, Iván Cortés Ambrosio. A favor. Regidores, Refugio Alejandro Sánchez García. A favor. Valery Barch Aburto. Luis Fernando Jara Vargas. A favor. María de los Ángeles Gómez Andrade. Fabián Sergio Cedeño Camarillo. Soledad Vázquez Castillo. Juan Francisco Torres Montiel. A favor. Zenaida Reyes Alarcón. Maricruz Casco Bueno. Eloy Soledad Torijano. Ariadna Street Aiza Aguilar. Ofelia Nava González. Les informo que con 14 votos a favor se aprueba por unanimidad el dictamen y se continúa con el desarrollo de la sesión. El punto séptimo del orden del día corresponde a la lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por el que se solicita se apruebe el otorgamiento de la pensión por inhabilitación a la ciudadana Elizabeth Rivera Jiménez. Por lo tanto, se del uso de la palabra a la licenciada María de los Ángeles Gómez Andrade para que proceda a dar lectura al dictamen. Con su venia, Presidenta. Honorable Cabildo, los suscritos regidores María de los Ángeles Gómez Andrade, Juan Francisco Torres Montiel y Luis Fernando Jara Vargas,
miembros integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal del Honorable Ayuntamiento de Atlisco, Puebla, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 115, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 102, párrafo primero y 105, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo 46, 78, fracción 15ª y 31ª, artículo 92, fracción cuarta, artículo 94 y 140 de la Ley Orgánica Municipal, artículo 53, fracción décima, artículos 54 y 55 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Atlisco, Puebla, artículo 2, 6, párrafo primero y artículo 30, fracción tercera del Reglamento de Pensiones a Trabajadores Municipales del Ayuntamiento de Atlisco, Puebla, sometemos ante este honorable Cabildo el dictamen por el que se aprueba el otorgamiento de pensión por inhabilitación a la ciudadana Elizabeth Rivera Jiménez, con base en los considerandos de los cuales solicito la dispensa de su lectura en virtud de que el documento ha sido enviado previamente, pasando directamente al dictamen. Primero, se aprueba el otorgamiento de la pensión de inhabilitación en favor de la ciudadana Elizabeth Rivera Jiménez en los términos del dictamen emitido por la Comisión para regular y validar pensiones y jubilaciones. Segundo, se instruye a la Tesorería Municipal para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias realice los trámites correspondientes para el cumplimiento del presente dictamen, así como la notificación correspondiente a la ciudadana Elizabeth Rivera Jiménez. Tercero, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en el ámbito de sus atribuciones realice las notificaciones correspondientes al cumplimiento del presente dictamen. Es cuanto, Presidenta. Gracias, regidora. Está a consideración de este cuerpo colegiado el dictamen al que se le ha dado lectura. Si alguien desea hacer uso de la palabra en el correspondiente punto, solicito que me lo indique levantando la mano. Al no haber ninguna intervención, le solicito a la secretaria del Ayuntamiento proceda a tomar la votación nominal correspondiente. Procedo a recabar la votación nominal. Presidenta Municipal, doctora Ariadna Ayala Camarillo. Síndico Municipal, Iván Cortés Ambrosio. Síndico Municipal, Iván Cortés Ambrosio. A favor. Regidores, Refugio Alejandro Sánchez García. A favor. Valery Barch Aburto. Luis Fernando Jara Vargas. A favor. María de los Ángeles Gómez Andrade. Fabián Sergio Cedeño Camarillo. Soledad Vázquez Castillo. Juan Francisco Torres Montiel. A favor. Zenaida Reyes Alarcón. Maricruz Casco Bueno. Eloy Soledad Torijano. Ariadna Astrid Aiza Aguilar. Ofelia Nava González. Les informo que con 14 votos a favor se aprueba por unanimidad el dictamen y se continúa con el desarrollo de la sesión. El punto octavo del orden del día corresponde a la lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por el que se solicita se apruebe el otorgamiento de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicio al ciudadano Hermenegildo Briones Rodríguez. Por lo tanto, se da el uso a la palabra a la licenciada María de los Ángeles Gómez Andrade para que proceda a dar lectura al dictamen. Con su venia, Presidenta. Honorable Cabildo, los suscritos regidores María de los Ángeles Gómez Andrade, Juan Francisco Torres Montiel y Luis Fernando Jara Vargas, miembros integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal del Honorable Ayuntamiento de Atlisco, Puebla, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 115, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 102, párrafo primero y 105, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo 46, 78, fracción 15ª y 31ª, artículo 92, fracción cuarta, artículos 94 y 140 de la Ley Orgánica Municipal, artículo 53, fracción décima, artículos 54 y 55 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Atlisco, Puebla, artículo 2, 6, párrafo primero y artículo 30, fracción tercera del Reglamento de Pensiones a Trabajadores Municipales del Ayuntamiento de Atlisco, Puebla, sometemos ante este honorable Cabildo el dictamen por el que se aprueba el otorgamiento de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicio al ciudadano Hermenegildo Briones Rodríguez, con base en los considerandos de los cuales solicito la dispensa de su lectura, en virtud de que el documento ha sido enviado previamente, pasando directamente al dictamen. Primero, se aprueba el otorgamiento de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicio en favor del ciudadano Hermenegildo Briones Rodríguez, en los términos del dictamen emitido por la Comisión para regular y validar pensiones y jubilaciones. Segundo, se instruye a la Tesorería Municipal para
el ámbito de sus atribuciones y competencias realice los trámites correspondientes para el cumplimiento del presente dictamen, así como la notificación correspondiente al ciudadano Hermenegildo Briones Rodríguez. Tercero, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en el ámbito de sus atribuciones realice las notificaciones correspondientes al cumplimiento del presente dictamen. Es cuanto, Presidenta. Gracias, regidora. Esta consideración de este cuerpo colegiado, el dictamen al que se le ha dado lectura. Si alguien desea hacer uso de la palabra en el correspondiente punto, solicito que me lo indique levantando la mano. Al no haber ninguna intervención, le solicito a la Secretaría del Ayuntamiento proceda a tomar la votación nominal correspondiente. Procedo a recabar la votación nominal. Presidenta Municipal, doctora Ariadna Ayala Camarillo. A favor. Síndico Municipal, Iván Cortés Ambrosio. A favor. Regidores, Refugio Alejandro Sánchez García. A favor. Valery Barch Aburto. Luis Fernando Jara Vargas. María de los Ángeles Gómez Andrade. Fabián Sergio Cedeño Camarillo. Soledad Vázquez Castillo. Juan Francisco Torres Montiel. A favor. Zenaida Reyes Alarcón. Maricruz Casco Bueno. Eloy Soledad Torijano. Ariadna Astrid Aiza Aguilar. Ofelia Nava González. Les informo que con 14 votos a favor se aprueba por unanimidad el dictamen. Asimismo, hago de su conocimiento que a las 14 horas con 43 minutos se integró de manera presencial el regidor Luis Fernando Jara Vargas. Gracias, secretaria. El punto 9 del orden del día corresponde a la lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por el que se solicita se apruebe el otorgamiento de la pensión por jubilación anticipada del ciudadano José Eliseo Madrid Hernández. Por lo tanto, cedo el uso de la palabra a la licenciada María de los Ángeles Gómez Andrade para que proceda a dar lectura al dictamen. Honorable Cabildo, los suscritos regidores María de los Ángeles Gómez Andrade, Juan Francisco Torres Montiel y Luis Fernando Jara Vargas, miembros integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal del Honorable Ayuntamiento de Atlisco, Puebla, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 115, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 102, párrafo 1 y 105, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo 46, 78, fracción 15 y 31, artículo 92, fracción cuarta, artículo 94 y 140 de la Ley Orgánica Municipal, artículo 53, fracción décima, artículos 54 y 55 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Atlisco, artículos 2, 6, párrafo 1 y artículo 30, fracción tercera del Reglamento de Pensiones a Trabajadores Municipales del H. Ayuntamiento de Atlisco, Puebla, sometemos ante este honorable Cabildo el dictamen por el que se aprueba el otorgamiento de la pensión por jubilación anticipada al ciudadano José Eliseo Madrid Hernández, con base en los considerandos de los cuales solicito la dispensa de su lectura en virtud de que el documento ha sido enviado previamente, pasando directamente al dictamen. Primero, se aprueba el otorgamiento de la pensión por jubilación anticipada en favor del ciudadano José Eliseo Madrid Hernández en términos del dictamen emitido por la Comisión para regular y validar pensiones y jubilaciones. Segundo, se instruye a la Tesorería Municipal para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias realice los trámites correspondientes para el cumplimiento del presente dictamen, así como la notificación correspondiente al ciudadano José Eliseo Madrid Hernández. Tercero, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en el ámbito de sus atribuciones realice las notificaciones correspondientes al cumplimiento del presente dictamen. Es cuanto. Está a consideración de este cuerpo colegiado el dictamen al que se le ha dado lectura. Si alguien desea hacer uso de la palabra en el correspondiente punto, solicito que me lo indique levantando la mano. Al no haber ninguna intervención, solicito a la Secretaría del Ayuntamiento proceda a tomar la votación nominal correspondiente. Procedo a recabar la votación nominal. Presidenta Municipal, doctora Ariadna Ayala Camarillo. A favor. Síndico Municipal, Iván Cortés Ambrosio. A favor. Regidores, Refugio Alejandro Sánchez García. A favor. Valery Barch Aburto. Luis Fernando Jara Vargas. María de los Ángeles Gómez Andrade. Fabián Sergio Cedeño Camarillo. Soledad Vázquez Castillo. Juan Francisco Torres Montiel. A favor. Zenaida Reyes Alarcón. Maricruz Casco Bueno. Eloy Soledad Torijano. Ariadna Astrid Aiza Aguilar. Ofelia Nava González. Les informo que con 14 votos a favor se aprueba por unanimidad el dictamen y se continúa con el desarrollo de la sesión.
El punto 10º del orden del día corresponde a la lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por el que se solicita se apruebe el otorgamiento de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicio al ciudadano José Manuel García Gutiérrez. Por lo tanto, se da el uso de la palabra a la licenciada María de los Ángeles Gómez Andrade para que proceda a dar lectura al dictamen. Honorable Cabildo, los suscritos regidores María de los Ángeles Gómez Andrade, Juan Francisco Torres Montiel y Luis Fernando Jara Vargas, miembros integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal del Honorable Ayuntamiento de Atlisco, Puebla, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 115, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 102, fracción primera, y 105, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo 46, 78, fracción 15ª y 31ª, artículo 92, fracción cuarta, artículo 94 y 140 de la Ley Orgánica Municipal, artículo 53, fracción 10ª, artículo 54 y 55 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Atlisco, Puebla, artículo 2, 6, párrafo primero y artículo 30, fracción tercera del Reglamento de Pensiones a Trabajadores Municipales del Ayuntamiento de Atlisco, Puebla. Sometemos ante este honorable Cabildo el dictamen por el que se aprueba el otorgamiento de pensión de retiro por edad y tiempo de servicio al ciudadano José Manuel García Gutiérrez, con base en los considerandos de los cuales solicito la dispensa de su lectura en virtud de que el documento ha sido enviado previamente, pasando directamente al dictamen. Primero, se aprueba el otorgamiento de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicio en favor del ciudadano José Manuel García Gutiérrez, en los términos del dictamen emitido por la Comisión para regular y validar pensiones y jubilaciones. Segundo, se instruye a la Tesorería Municipal para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias realice los trámites correspondientes para el cumplimiento del presente dictamen, así como la notificación correspondiente al ciudadano José Manuel García Gutiérrez. Tercero, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en el ámbito de sus atribuciones realice las notificaciones correspondientes al cumplimiento del presente dictamen. Es cuanto. Está a consideración de este cuerpo colegiado el dictamen al que se le ha dado lectura. Si alguien desea hacer uso de la palabra en el correspondiente punto, solicito que me lo indique levantando la mano. Al no haber ninguna intervención, le solicito a la Secretaría del Ayuntamiento proceda a tomar la votación nominal correspondiente. Procedo a recabar la votación nominal. Presidenta Municipal, doctora Ariadna Ayala Camarillo. Síndico Municipal, Iván Cortés Ambrosio. A favor. Regidores, Refugio Alejandro Sánchez García. A favor. Valery Barch Aburto. Luis Fernando Jara Vargas. María de los Ángeles Gómez Andrade. Fabián Sergio Cedeño Camarillo. Soledad Vázquez Castillo. Juan Francisco Torres Montiel. A favor. Zenaida Reyes Alarcón. Maricruz Casco Bueno. Eloy Soledad Torijano. Ariadna Astrid Aiz Aguilar. Ofelia Nava González. Les informo que con 14 votos a favor se aprueba por unanimidad el dictamen y se continúa con el desarrollo de la sesión. El punto 11º del orden del día corresponde a la lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por el que se solicita se apruebe el otorgamiento de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicio al ciudadano Juan Álvarez Contreras. Por lo tanto, se da el uso de la palabra a la licenciada María de los Ángeles Gómez Andrade para que proceda a dar lectura al dictamen. Honorable Cabildo, los suscritos regidores de Los Ángeles Gómez Andrade, Juan Francisco Torres Montiel y Luis Fernando Jara Vargas, miembros integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal del Honorable Ayuntamiento de Atlisco, Puebla, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 115, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 102, párrafo primero y 105, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo 46, 78, fracción 15ª y 31º, artículo 92, fracción cuarta, artículo 94 y 140 de la Ley Orgánica Municipal, artículo 53, fracción 10ª, artículos 54 y 55 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Atlisco, Puebla, artículo 2, 6, párrafo primero y artículo 30, fracción tercera del Reglamento de Pensiones a Trabajadores Municipales del Ayuntamiento de Atlisco, Puebla. Sometemos ante este honorable Cabildo el dictamen por el que se aprueba el otorgamiento de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicio al ciudadano Juan Álvarez Contreras, con base en los considerandos de los cuales solicito la dispensa de su lectura en virtud de que el documento ha sido enviado previamente, pasando directamente al dictamen. Primero, se aprueba el otorgamiento de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicio en favor del ciudadano Juan Álvarez Contreras en términos del dictamen emitido
por la Comisión para regular y validar pensiones y jubilaciones. Segundo, se instruye a la Tesorería Municipal para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias realice los trámites correspondientes para el cumplimiento del presente dictamen, así como la notificación correspondiente al ciudadano Juan Álvarez Contreras. Tercero, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en el ámbito de sus atribuciones realice las notificaciones correspondientes al cumplimiento del presente dictamen. Es cuanto. Está a consideración de este cuerpo colegiado el dictamen al que se le ha dado lectura. Si alguien desea hacer uso de la palabra en el correspondiente punto, solicito que me lo indique levantando la mano. Al no haber ninguna intervención, le solicito a la Secretaria del Ayuntamiento proceda a tomar la votación nominal correspondiente. Procedo a recabar la votación nominal. Presidenta Municipal, doctora Ariadna Ayala Camarillo. Síndico Municipal, Iván Cortés Ambrosio. A favor. Regidores, Refugio Alejandro Sánchez García. A favor. Valery Barch Aburto. Luis Fernando Jara Vargas. María de los Ángeles Gómez Andrade. Fabián Sergio Cedeño Camarillo. Soledad Vázquez Castillo. Juan Francisco Torres Montiel. A favor. Zenaida Reyes Alarcón. Maricruz Casco Bueno. Eloy Soledad Torijano. Ariadna Astrid Aiza Aguilar. Ofelia Nava González. Les informo que con 14 votos a favor se aprueba por unanimidad el dictamen y se continúa con el desarrollo de la sesión. El punto 12º del orden del día corresponde a la lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por el que se solicita se apruebe el otorgamiento de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicio al ciudadano Juan Rivera Martínez. Por lo tanto, se le usó la palabra a la licenciada María de los Ángeles Gómez Andrade para que proceda a dar lectura al dictamen. Honorable Cabildo, los suscritos regidores María de los Ángeles Gómez Andrade, Juan Francisco Torres Montiel y Luis Fernando Jara Vargas, miembros integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal del Honorable Ayuntamiento de Atlisco, Puebla, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 115, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 102, párrafo primero y 105, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo 46, 78, fracciones 15ª y 31ª, artículo 92, fracción cuarta, artículo 94 y 140 de la Ley Orgánica Municipal, artículo 53, fracción décima, artículos 54 y 55 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Atlisco, Puebla, artículo 2, 6, párrafo primero y artículo 30, fracción tercera del Reglamento de Pensiones a Trabajadores Municipales del H. Ayuntamiento de Atlisco, Puebla. Sometemos ante este honorable Cabildo el dictamen por el que se aprueba el otorgamiento de pensión de retiro por edad y tiempo de servicio al ciudadano Juan Rivera Martínez, con base en los considerandos de los cuales solicito la dispensa de su lectura en virtud de que el documento ha sido enviado previamente, pasando directamente al dictamen. Primero, se aprueba el otorgamiento de pensión de retiro por edad y tiempo de servicio en favor del ciudadano Juan Rivera Martínez en términos del dictamen emitido por la Comisión para regular y validar pensiones y jubilaciones. Segundo, se instruye a la Tesorería Municipal para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias realice los trámites correspondientes para el cumplimiento del presente dictamen, así como la notificación correspondiente al ciudadano Juan Rivera Martínez. Tercero, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en el ámbito de sus atribuciones realice las notificaciones correspondientes al cumplimiento del presente dictamen. Es cuanto. Está a consideración de este cuerpo colegiado el dictamen al que se le ha dado lectura. Si alguien desea hacer uso de la palabra en el correspondiente punto, solicito que me lo indique levantando la mano. Al no haber ninguna intervención, le solicito a la Secretaria del Ayuntamiento proceda a tomar la votación nominal correspondiente. Procedo a recabar la votación nominal. Presidenta Municipal, doctora Ariadna Ayala Camarillo. Síndico Municipal, Iván Cortés Ambrosio. A favor. Regidores, Refugio Alejandro Sánchez García. A favor. Valery Barch Aburto. Luis Fernando Jara Vargas. María de los Ángeles Gómez Andrade. Fabián Sergio Cedeño Camarillo. Soledad Vázquez Castillo. Juan Francisco Torres Montiel. A favor. Zenaida Reyes Alarcón. Maricruz Casco Bueno. Eloy Soledad Torijano. Ariadna Astrid Aiza Aguilar. Ofelia Nava González. Les informo que con 14 votos a favor se aprueba por unanimidad el dictamen y se continúa con el desarrollo de la sesión. El punto 13º del orden del día corresponde a la lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal,
por el que se solicita se apruebe el otorgamiento de la pensión por jubilación al ciudadano Magdaleno Aguilar Rosas. Por lo tanto, se da el uso de la palabra a la licenciada María de los Ángeles Gómez Andrade para que proceda a dar lectura al dictamen. Honorable Cabildo, los suscritos regidores María de los Ángeles Gómez Andrade, Juan Francisco Torres Montiel y Luis Fernando Jara Vargas, miembros integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal del Honorable Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, con fundamento en lo dispuesto en los artículos primero, 115, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 102, párrafo primero, y 105, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo 46, 78, fracción 15ª y 31ª, artículo 92, fracción cuarta, artículo 94 y 140 de la Ley Orgánica Municipal, artículo 53, fracción décima, artículo 54 y 55 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, artículo 2, 6, párrafo primero y artículo 30, fracción tercera del Reglamento de Pensiones a Trabajadores Municipales del H. Ayuntamiento de Atlixco, Puebla. Sometemos ante este honorable Cabildo el dictamen por el cual se aprueba el otorgamiento de la pensión por jubilación al ciudadano Magdaleno Aguilar Rosas, con base en los considerandos de los cuales solicito la dispensa de su lectura, en virtud de que el documento ha sido enviado previamente, pasando directamente al dictamen. Primero, se aprueba el otorgamiento de la pensión por jubilación en favor del ciudadano Magdaleno Aguilar Rosas en los términos del dictamen emitido por la Comisión para regular, validar pensiones y jubilaciones. Segundo, se instruye a la Tesorería Municipal para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias realice los trámites correspondientes para el cumplimiento del presente dictamen, así como la notificación correspondiente al ciudadano Magdaleno Aguilar Rosas. Tercero, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en el ámbito de sus atribuciones realice las notificaciones correspondientes al cumplimiento del presente dictamen. Es cuanto, Presidenta. Gracias, regidor. Esta consideración de este cuerpo colegiado, el dictamen al que se le ha dado lectura. Si alguien desea hacer uso de la palabra en el correspondiente punto, solicito que me lo indique levantando la mano. Al no haber ninguna intervención, le solicito a la Secretaria del Ayuntamiento proceda a tomar la votación nominal correspondiente. Procedo a recabar la votación nominal. Presidenta Municipal, doctora Ariadna Ayala Camarillo. Síndico Municipal, Iván Cortés Ambrosio. A favor. Regidores, Refugio Alejandro Sánchez García. A favor. Valery Barch Aburto. Luis Fernando Jara Vargas. María de los Ángeles Gómez Andrade. Fabián Sergio Cedeño Camarillo. Soledad Vázquez Castillo. Juan Francisco Torres Montiel. A favor. Zenaida Reyes Alarcón. Maricruz Casco Bueno. Eloy Soledad Torijano. Ariadna Astrid Aiza Aguilar. Ofelia Nava González. Les informo que con 14 votos a favor se aprueba por unanimidad el dictamen y se continúa con el desarrollo de la sesión. El punto 14 del orden del día corresponde a la lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por el que se solicita se apruebe las acciones realizadas, las adiciones realizadas a los lineamientos que regulan la disposición y comprobación de ayudas sociales o donativos a personas, instituciones, organismos y diversos sectores de la población residentes del municipio de Atlixco, Puebla. Por lo tanto, se da el uso de la palabra a la licenciada María de los Ángeles Gómez Andrade para que proceda a dar lectura al dictamen. Honorable Cabildo, los que suscriben integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, con fundamento en el artículo 115, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 102, párrafo primero, artículo 103, párrafo primero y artículo 105, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículos 46, 48, 54 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 2, fracción segunda, artículo 31, fracción primera y tercera de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, artículos 79, 80 y 150 de la Ley Orgánica Municipal. Sometemos a consideración de este honorable cuerpo colegiado el presente dictamen por el que se solicita se aprueben las adiciones realizadas a los lineamientos que regulan la disposición y comprobación de ayudas sociales o donativos a personas, instituciones, organismos y diversos sectores de la población
residentes del municipio de Atlisco, Puebla, con base en los antecedentes y considerandos de los cuales solicito la dispensa de su lectura en virtud de que el documento ha sido enviado previamente, pasando directamente al dictamen. Primero, se aprueban las adiciones realizadas a los lineamientos que regulan la disposición y comprobación de ayudas sociales o donativos a personas, instituciones, organismos y diversos sectores de la población residente del municipio de Atlisco, Puebla. Segundo, se adiciona el capítulo séptimo bis, los artículos 11 bis, 11 ter, 11 quater, 11 quinquies, 11 sexies, así como también se adiciona el capítulo séptimo ter y el artículo 11 septies a los lineamientos que regulan la disposición y comprobación de ayudas sociales o donativos a personas, instituciones, organismos y diversos sectores de la población residente del municipio de Atlisco, Puebla, aprobados en la 86ª sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 18 de octubre del 2023. Tercero, la presente adición entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el honorable Cabildo del municipio de Atlisco, Puebla. Cuarto, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que realice las gestiones necesarias para que el presente dictamen se publique por una sola ocasión en la Gaceta Municipal. Quinto, se instruye a la Contraloría Municipal para que a través del área competente asigne el registro que corresponda. Sexto, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a realizar las notificaciones correspondientes para el cumplimiento y aplicación de los presentes lineamientos. Es cuanto, presidente. Gracias, regidora. Esta consideración de este cuerpo colegiado, el dictamen al que se le ha dado lectura. Si alguien desea hacer uso de la palabra en el correspondiente punto, solicito lo indique levantando la mano. Al no haber ninguna intervención, le solicito a la Secretaría del Ayuntamiento proceda a tomar la votación nominal correspondiente. Proceda a recabar la votación nominal. Presidenta Municipal, doctora Ariadna Ayala Camarillo. Síndico Municipal, Iván Cortés Ambrosio. A favor. Regidores, Refugio Alejandro Sánchez García. A favor. Valery Barch Aburto, Luis Fernando Jara Vargas, María de los Ángeles Gómez Andrade, Fabián Sergio Cedeño Camarillo, Soledad Vázquez Castillo, Juan Francisco Torres Montiel. A favor. Zenaida Reyes Alarcón, Maricruz Casco Bueno, Eloy Soledad Torijano, Ariadna Astrid Aiza Aguilar, Ofelia Nava González. Les informo que con 14 votos a favor se aprueba por unanimidad el dictamen y se continúa con el desarrollo de la sesión. El punto 15º del orden del día corresponde a la lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, por el que se solicita se aprueben los lineamientos para la asignación, ejecución, ejercicio y comprobación del Fondo Fijo para el municipio de Atlisco, Puebla. Por lo tanto, se da uso a la palabra a la licenciada María de los Ángeles Gómez Andrade para que proceda a dar lectura al dictamen. Honorable Cabildo, los que suscriben integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, con fundamento en el artículo 115, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 103, párrafo primero y 105, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo 46, 48 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 2, fracción segunda, artículo 31, fracción primera y tercera de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, artículo 3, 79, 80, 92, fracción primera, quinta, sexta y séptima, y artículo 150 de la Ley Orgánica Municipal, sometemos a consideración de este honorable cuerpo colegiado el presente dictamen por el que solicita se aprueben los lineamientos para la asignación, ejecución, ejercicio y comprobación del Fondo Fijo para el municipio de Atlisco, Puebla, con base en los considerandes de los cuales solicito la dispensa de su lectura en virtud de que el documento ha sido enviado previamente, pasando directamente al dictamen. Primero, se aprueban los lineamientos para la asignación, ejecución, ejercicio y comprobación del Fondo Fijo para el municipio de Atlisco. Segundo, los presentes lineamientos entrarán en vigor a partir del día siguiente de su aprobación por el honorable Cabildo del municipio de Atlisco, Puebla. Tercero, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que realice las gestiones necesarias para que el presente dictamen se publique por una sola ocasión en la Gaceta Municipal. Cuarto, se instruye a Contraloría Municipal para que a través del área competente asigne el número de registro que corresponda. Es cuanto, presidente. Está a consideración de este cuerpo colegiado el dictamen al que se le ha dado lectura. Si alguien desea hacer uso de la palabra en el correspondiente punto, solicito que lo indique levantando la mano. Al no haber ninguna intervención, le solicito a la Secretaría del Ayuntamiento proceda a tomar la votación nominal correspondiente. Procedo a recabar la votación nominal. Presidenta Municipal, doctora Ariadna Ayala Camarillo. Síndico Municipal, Iván Cortés Ambrosio.
favor. Regidores: Refugio Alejandro Sánchez García, A favor. Valery Barch Aburto, Luis Fernando Jara Vargas, María de los Ángeles Gómez Andrade, Fabián Sergio Cedeño Camarillo, Soledad Vázquez Castillo, Juan Francisco Torres Montiel, A favor. Zenaida Reyes Alarcón, Maricruz Casco Bueno, Eloy Soledad Torijano, Ariadna Astrid Aiza Aguilar, Ofelia Nava González. Les informo que con 14 votos a favor se aprueba por unanimidad el dictamen y se continúa con el desarrollo de la sesión. Presidenta, le informo que se han agotado los puntos del orden del día. Gracias, secretaria. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión de Cabildo a las 15 horas con 10 minutos del día 3 de abril del año 2025. A todos ustedes por su presencia.